de Macedonia. Hace un gran imperio entre Oriente y Occidente, que vimos antes, ¿verdad? Este es un genio. Había sido bien educado el muchacho. Sí. En la escuela bíblica fue Manuel Bestum. Tipo sólidas bases. Había educado a Aristóteles. Miren lo que logra. Desde acá, desde Macedonia, se extiende. Después ustedes pueden ver 300, Alexander, tengo que citar la película, ¿no? Entonces se extiende, va conquistando hasta que llega a Babilonia. Y luego se extiende hasta la India. Miren todo el imperio de Alejandro. Ahí está Alejandría. Tomen nota, porque esto va a ser muy importante para la traducción de la Biblia. Una ciudad próspera. Antioquía, Éfeso, ciudades muy importantes ya en el Nuevo Testamento. Logra un imperio impresionante, pero se muere joven, muere a los 10 años más o menos de establecer el imperio. Y el imperio se divide en 4 de sus generales. A nosotros nos importan 2. Uno que queda acá, Seleuco, y el otro que queda acá, Ptolomeo Lagos. Seleuco, que va a quedar acá en la zona de Siria, Antioquía, Ptolomeo Lagos, acá queda Antiguo. Estos dos generales que suceden a Alejandro, estos dos generales mientras esté la tierra santa, ¿verdad? Ha pasado de ser la provincia de Transeufratina, ahora pertenece al imperio de Alejandro. Ahí era lo que me preguntaba antes, de esa época es la Decápolis. Porque Alejandro, ¿qué lleva Alejandro? Lleva no solamente, él tenía una perspectiva de estadista, Alejandro concebía que iba a cambiar el mundo, lo mismo que Augusto, lo mismo que cree Trump. Pero claro, son estadistas porque su política influye en el mundo, sí influye. Entonces Alejandro, que tenía una formación sólida, militar, una estratega de primera, lleva a él con toda su generación y su gente y se va, hace alianza, se casa con la reina de Babilonia. Ahí la película tiene un diálogo que es muy de la película, pero es muy bueno. En un momento están enojados todos los generales de Alejandro porque él se ha casado con una reina de Babilonia y ellos los griegos, estos macedonios y griegos siempre se creían más, ¿verdad? Y cómo con los bárbaros, y ahí Alejandro reacciona y dice: ustedes no entienden nada. Y dice: estos tienen una cultura milenaria, no entienden nada. Eso siempre pasa así cuando uno tiene un pensamiento colonizador. ¿Qué pasa a nuestra gente cuando va a misionar? Nosotros vamos a misionar en un pueblo de la montaña, y cuando los misioneros lo primero que piensan: ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer la liturgia? ¿Y qué nos van a enseñar? ¿Y cómo van a guiar la procesión? Tienen todo el Roma en la cabeza, ¿no? Tienen que ir y aprender. Primero, que la gente camina kilómetros y kilómetros con una musiquita. No tiene que estar hablando todo el tiempo. Y música hecha para eso. Después, cómo
expresan ellos, hacen los viacrucis que hacían en Egipto y la marcha a la tierra prometida, el asentamiento en Palestina, la época de los jueces y la monarquía unida. Yo me he parado en la quinta, ¿sí? De ahí ya voy a volver hacia atrás. Y de ahí es más fácil seguir hacia adelante. La división de los reinos, el exilio, la época del dominio persa, la época griega y la época romana. ¿Me explico? Entonces estoy explicando desde la quinta etapa. Entonces se logra en la época de David una unidad tribal, política, religiosa. Conquista Jerusalén, que era una ciudad ya construida, era una fortaleza de los jebuseos. Tiene también una ubicación estratégica. ¿Se acuerdan cuando veíamos el mapa? He visto que tienen buenos mapas en la Biblia. La Biblia, por ejemplo, en esta Pueblo de Dios, la nueva. ¿Ve? Bueno, ahí en sus Biblias, por el pagado 500 pesos, tiene mapa ahí, ahora se ha justificado. Bueno, entonces, Jerusalén está en el centro del país, en la colina, pero era un lugar donde se podía pasar del oriente al occidente. Entonces, una ciudad estratégica. Y por ahí se salía al puerto de Jope, de Jaffa. David conquista. Pero fíjense que ellos están en la zona central, en la zona de montaña. Ahí se establecen primero. También era la zona menos poblada, la más difícil. Cuando se van haciendo fuertes, van conquistando el resto del país. David estabiliza una monarquía y comienza la conquista del territorio. Le sigue su hijo Salomón. 40 años, David también unos 40 años. Entre ambos consolida por primera vez ese territorio, por primera vez. Imagínense, época tribal, sienten la necesidad, tienen un pasado común, clanes comunes, pastores, nómades, que se han asentado en la tierra ya hace un tiempo, se van unificando, establecen un rey y logran un reino. Cuando logran un reino, cuando se constituye en otra unidad política, comienzan ya tienen escribas en la corte, a recuperar material, tradiciones y a escribir una historia. ¿Me explico? No es que tenía Moisés un escriba en el desierto, tampoco Abraham. Yo les cuento por ejemplo, una historia argentina. ¿Qué éramos antes? ¿Qué éramos en el siglo XVI? En el siglo XVI eran muchos pueblos, distintas etnias. Acá los comechingones, en nuestra zona, los calchaquíes, los diaquitas, los quilmes. En la zona nuestra eran agricultores, en la zona del litoral eran cazadores, recolectores. Distintas etnias, algunas sobreviven. Después viene la conquista, después se hacen los criollos y después viene la pelea por un sistema propio, y eso estamos celebrando hoy. Y después, a final del siglo XIX, una oleada así, digamos, migrante, que también cambia la configuración del país, ¿verdad? Entonces, son etapas que cambian la configuración de la historia. Entonces, cuando ellos han llegado a este momento del siglo X antes de Cristo, aquí comienzan a buscar este pasado común y a reconstruir sus raíces. Comienza a escribirse, se supone, parte del Pentateuco, ¿verdad? Hay también, por ejemplo, se escriben poemas, hay proverbios que son de esa época, hay salmos que son de esa época. Estamos en esa época, ¿verdad? Pero dura poco.
100 años son pocos. ¿Por qué? ¿Y cómo se dividen? 10 tribus al norte y 2 al sur. Porque la división era latente, ¿no? Y al sucesor de Salomón no tenía la muñeca, el pulso político de su padre, y lo funde. Ustedes conocen esa escena, que vale la pena tomar en cuenta. Los obispos y nosotros y todos, que hay que escuchar también a los viejos. ¿Qué hace Roboán? Se hace asesorar solo por joven, inexperto. Hace algunos gobiernos, ¿no? Que creen que son las luminarias del mundo y que logran una brecha y queda Jeroboam y Roboán. Bueno, se divide 931 cisma. Ese es un momento significativo. Calculen ustedes, el reino estuvo unido 100 años. 100 años de una monarquía que lograron cierta plenitud. Por eso ellos van a leer la historia hacia David y después de David, añorando la época de David. ¿Y Jesús qué va a ser? Hijo de David. Entonces es un punto, una cumbre, David, a donde se llega y a donde uno siempre va a mirar. David. Si usted lee la genealogía de Mateo, se cuenta desde David. David es la clave. Y José es importante porque José es de la familia de David. Eso hay que decirlo, porque si no la vieron, no se la significó como se llama San José. Es una figura muy importante. Entronca con la familia davídica. Llegamos a esa cumbre, se divide y comienzan dos historias. El reino del norte, ustedes van a ver, tiene un montón de dinastías y son criminales, se mata uno, el otro. En cambio el sur, que es más chico, menos próspero, sin embargo tiene la promesa y se sostiene. Él tiene que ser de la familia de David. Pero mientras tanto el mundo sigue y los otros imperios son mucho más grandes. Es otra cosa que hay que saber. Pero siempre a mis alumnos les digo que cuando Abraham y Moisés andaban cuidando cabras, los faraones los egipcios tenían las pirámides, tenían la escritura, tenían cortes, tenían palacios, y los otros andaban en carpas de cuero y comiendo queso de cabra. Es así la historia bíblica. Entonces estamos en la época davídica. Además, ¿qué fue el reino de David, de Salomón? Fue una porción chiquitita que estaba siempre controlado por Egipto o por los grandes imperios de Mesopotamia, que ya tenían, imagínense, de la época de Sargón, 4000 años antes de Cristo había reinos aquí. 4000 años antes de Cristo ya estaba la escritura, ya estaban las pirámides, ya estaban las ciudades. Son de 8000 años antes de Cristo. Entonces estamos parados en el siglo X, ¿no? 1000 años antes de Cristo, en un lugar chiquito, en el contexto de los otros pueblos. Ellos se pelean internamente, dividen ese territorio, que ya era chiquitito, lo dividen, y se divide religiosamente también, porque Jeroboam tampoco era tonto, y dice, si esto sigue yendo a Jerusalén, tarde o temprano van a volver. Entonces hace un templo en la zona de Samaria, ¿verdad? Hace otro templo, hace un estratégico, él tenía el límite norte en Dan y tenía el otro límite ahí en Benjamín. En los dos lados le mete el templo. En Francia habían avanzado hace un tiempo, en París, ¿no? Los musulmanes. Entonces tienen que hacer iglesia, cuando te metes a Mezquita, había que crear una iglesia cerca también, ¿no? Bueno, hace Jeroboam, hace un templo, y por eso todo el tiempo lo juzgan a Jeroboam. Lo juzgan. ¿Por qué lo juzgan? Los del sur. Hasta que en el 722 vienen los asirios, que estaban en ese momento en su apogeo de poder, y destruyen Samaria y deportan a los del norte. ¿Están ubicados en el mapa? A los del norte cuenta la historia que los llevaron
y trajeron otros pueblos. ¿Cuál era la dinámica de estos? La estrategia, mezclarlos. Entonces ahí mezclaron, y ahí nacen los samaritanos, que tenían un pasado en común, y ahora ya sufren una mezcla. Quedan los del sur, se salvan de milagro, cuenta Isaías, cuenta el libro de los Reyes, por una peste ahí se salvan del ejército, y sigue la historia un tiempo más, con sus luces y sombras, hasta que en el 598 llegan los caldeos, que ya lo habían conquistado a los asirios, y a los egipcios también, y después llegan hasta el borde del delta del Nilo, Nabucodonosor. Llegan hasta ahí vamos a ver unos mapas históricos para que se ubiquen. Estoy hablando de esto, hay que hablar con mapas. Sí, porque fuiste allá arriba y con Ahí está el imperio asirio. Miren lo que era este reino chiquitito. Hacen este reino los asirios y deportan. Se salvan los del sur, pero relativamente, ¿no? Está sitiada Jerusalén, se salva, y ellos se llevan la parte norte, como cuenta ahí la Biblia que ustedes ya han leído. Después asciende en el 605 a.C. Nabucodonosor y hace el imperio, sobre la base del imperio asirio que él conquista, y se va a venir hacia occidente. Acá estaba la sede, se viene hacia occidente. Y en esas incursiones, en el 598, hace una primera deportación. Con rey todo, y cambia el rey. Y pone uno títere de él. Pero los otros comienzan a maquinar poder. Entonces en el 586 viene y ya lleva toda la clase dirigente, todo que era clase dirigente, sacerdotes, reyes, cortesanos, porque sabían leer, porque estudiaban la diplomatura, toda la clase dirigente, y deja la gente pobre, campesina, para que le trabaje la tierra. Lo que le van a llamar después Amhares, el pueblo de la tierra, así le llaman la Biblia. Y se lleva. Ahí está, en el 586. Ahí hay un cómputo a veces, depende de cómo se puede, pero el 586. Ese es un momento crucial, trágico, dramático. Les ha costado apropiarse de la tierra. Han constituido un reino. Lo han gobernado mal que mal, del norte y del sur. Después se peleaban entre ellos también. ¿Se acuerdan de la historia de Elías? ¿No? Queda ahí en el medio, y después el Señor le dice, este texto hermoso de la brisa suave, ¿no? Dice: usted vuelva y lo va a ungir al rey de Damasco, al rey de Israel, y a Eliseo como sucesor tuyo. Al que no lo mate la espada de Jehú, lo va a matar el otro de razón, y si no, lo va a hacer morir Eliseo. O sea, de alguna manera lo va a liquidar. Le da una misión fuerte. Los profetas siempre tienen misiones en momentos de la historia. Los profetas no son volados de la historia. ¿Cómo comienza cada libro profético? Que ya han estudiado también. Siempre lo ambientan. Profecía que dijo en tiempo de Josías, tiempo de... Todos los libros históricos tienen así un prologuito donde lo sitúa el profeta, en el momento de que el rey le tocó profetizar. Entonces, estamos acá en este momento de cuando ya estaba perdido el reino del norte, vienen los caldeos y se llevan y destruyen Jerusalén. Destruyen. Con templo, el templo que lo había hecho Salomón, el templo que había durado todos estos siglos, el templo que era el centro de la vida del país, y lo saquean y se lleva toda la clase dirigente encadenados a Babilonia.
Entonces el profeta le dice a Ezequiel, no pongan resistencia, nada, que esto va para mal. Acomódense, vivan, crían sus hijos. Y los del sur, los que habían quedado en la primera deportación, que quisieron rebelarse, han provocado la ira y después terminan algunos huyendo, como matan a Godorías, que tiene que ir hasta Jeremías a Egipto, porque ellos sabían que los otros venían y les cortaban la cabeza. Bueno, acaban a venir hasta el 538, 50 años que son cruciales para entender la Biblia. 50 años fuera de la tierra, 50 años en otro país, 50 años en otra cultura, 50 años en otra lengua. Después, en su momento, la doctora Talamé les va a explicar el Salmo 137, junto a los canales de Babilonia. Nos sentábamos a mirar. En los sauces de la orilla colgábamos nuestras armas. Nuestros opresores nos decían cantarnos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cántico de Sion en tierra extranjera? Si me olvido de Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que la lengua se me pega el paladar, si no te pongo en la cumbre de mis alegrías. Hasta ahí va hermoso, ¿verdad? Y de ahí comienza. Y que a Edom Dios les devuelve. Edom decía, arrasen a los enemigos se aliaron. Y después dice, ya hay de ti Babilonia, de aquellos, ojalá que haya algunos que agarren a tu hijo y los tiren contra la roca. Y si nosotros habían hecho eso con ellos, le habían violado a las mujeres, le habían matado a los hijos, le habían quitado la tierra, le habían saqueado el templo. Si cualquiera de ustedes va y saquea el templo de Catamarca, la catedral, yo lo voy a bendecir, lo voy a maldecir 5 veces. Su vida y 3 generaciones más. Claro, cielo más amado. Usted no ama su catedral. Entonces, fíjense, ya habían arrancado todo. Y los tipos viven 50 años afuera. 50 años no eran todos. Ahí Jeremías da un número, ¿no es cierto?, de cuántos eran los deportados, da Jeremías. Y cuando 538 ya cambió la historia. Ahí está, la deportación. Miren, los primeros lo habían deportado allá, estos deportan a Babilonia. Y comienza a surgir en la historia el imperio persa. Y cuando Ciro llega a Babilonia, la conquista casi sin derramar sangre, porque había un problema en Babilonia. El rey había cambiado el culto, se puede hacer que todos adoraban al dios Sol, y él adoraba, porque era hijo de la sacerdotisa, a la diosa Luna. Y se había ido de Babilonia. Entonces había un descontento y Ciro comienza a capitalizar, a conquistar y finalmente conquista Babilonia. ¿Cómo lo ve la Biblia a Ciro? Isaías 40 lo ve como un Mesías, le dice así, Christos Mashiach, le da el título de Mesías, porque después Ciro le va a permitir, cuenta la historia, volver, y le va a devolver lo que le habían saqueado los otros en el templo, y les van a ayudar a reconstruir el templo. Otra política, no era más bonita. Entonces pueden volver, pero ¿qué pasa después de 50 años? Parecen los catamarqueños que están en el sur. En Catamarca hubo una gran migración. Caleta Olivia es un catamarqueño, Comodoro. Llega el verano y vuelve a Tinogasta. O los santiagueños que están en Buenos Aires, ¿verdad? Como los ábalos. Qué lindo la chacarera, todo el conjunto en Buenos Aires. O no. Los Carabajados, ¿dónde viven? En Buenos Aires. Jorge Roca, que le canta todo salta, que
ustedes lloran, las chicas, ¿dónde viven? En Córdoba, en Altagracia. Entonces, estos se van y claro, viven en una adaptación difícil, todas las adaptaciones son muy difíciles. Y los hijos ya nacen en el sur y se crían en el sur y tienen otra cabeza, otra mentalidad, pero tienen todo el amor que tienen los padres. Al loco, al poncho, a la Virgen del Baile, los carnavales, pero vuelven solo a esa época. Ya no van a volver a vivir, quedan chicos. Cuando pasaron 50 años habían perdido la lengua, le hablaban arameo. Habían tenido que rehacer su fe y sus convicciones. Porque una cosa es decir, Dios es Dios único que gobierna al mundo desde el templo, si ya no tiene el templo. Entonces, ¿quién es más poderoso? Yahvé o Marduk, porque era guerra de dioses. ¿Y por qué Dios se ha dejado ganar? ¿Y por qué permite que nosotros no tengamos tierra, no tengamos templo? Reven todo. Y cuando han pasado casi 50 años, tiene que volver. Vuelve un grupo. Así como pasaba la independencia argentina. ¿Dónde estudió Belgrano? En España. Tenía nombramiento para ser tipo aduanero en México. ¿Dónde estudió San Martín? Se hizo militar en España, de escuela militar, de carrera militar. Había peleado allá. Digan gracias a Dios que estos han vuelto. ¿Y cuántos no habrán vuelto? Pero también porque han vuelto con una mirada distinta, permitieron a los de aquí mirar de manera distinta. Muchos no lo entendieron, a San Martín no lo entendimos. Se mató y después dice, no, mi espada no se ha hecho para derramar sangre después de liberar 3 países. El pueblo vuelve a una minoría. Primer grupo, costosamente. ¿Qué encuentran? Ruinas. Eso lo va a contar Nehemías, Esdras. La muralla destruida. El templo destruido. Los samaritanos no se dejan ayudar. Tenían su ego. Y después otro problema. Los que habían quedado. Se quedó la gente pobre. Como pasa en Argentina. Como le pasa, ustedes no saben, ustedes cantan folclore, hermano, al chaqueño, para vecinos, que canta mucho, pero ellos tienen tierra en el norte, y esa tierra, hay pueblos originarios ahí, y han venido los criollos y han metido al hambre, y los pueblos originarios son cazadores, recolectores, tienen la concepción del territorio de otro modo, porque hay lugares donde recogen la miel, otros pescados, otros desarrollo, y ellos meten al hambre y ya no pueden pasar. Entonces, vienen estos que se sientan los dueños, los herederos, y están los otros. El pueblo de la tierra que le llama la Biblia. ¿Quiénes son los legítimos dueños? Ah, yo me fui porque a mí me cogieron. Yo me fui porque quería. Y si vuelvo a los 50 años, ya no había prescripción 20 años. Entonces, ¿qué hacemos? Es todo un problema. Está reflejado en los libros de Ageo. Profeta Ageo, está en Nehemías. Nehemías va a contar este periodo difícil. ¿Quién tenían los persas? Los persas han pasado a la historia por ser un pueblo de tolerancia religiosa, pero también eran intencionados. A cada uno vaya y viva en su lugar como usted quiere vivir, con sus dioses, con sus creencias, con sus cultos, pero paga el tributo. Entonces dividen todo el imperio de ellos en satrapías. En satrapía. Y esta provincia, ¿cómo le van a llamar? Abarnajara, más allá del río. O también se llama en griego Transeufratina. Era, fíjese cómo depende del lado que uno lo mire. Más allá del río, ¿de qué río? Jordán, no, del Éufrates. El punto de mirada es Babilonia. Esta era una provincia periférica, más allá del Éufrates.
la Transeufratina. Era un pedazo, junto con Samaria, con Siria, de la provincia, o se llama en hebreo, Abar Nahar. Claro, depende cómo nos miran. Si nos miran desde el puerto, o si nos miramos desde el norte, si nos miran desde el centro. Acá la historia en ese momento se miraba desde acá. Y estos que eran unos chiricotes que se peleaban por una muralla, y los otros le alcanzaban, y el templo, la reconstrucción del templo. Y los otros le bastaba que estos paguen el tributo y eran parte de un gran imperio. Dice que los persas son los que comienzan a escribir los decretos trilingües. ¿Y la lengua oficial cuál era? El arameo. Por eso al regreso del exilio, y de ahí vamos a conservar algunos textos en Esdras, por ejemplo, y en Daniel, escritos directamente, hay libros bíblicos, capítulos escritos en arameo. Por esto lo digo más, ¿por qué? Entonces ahí tenemos un panorama, ¿sí? Ahora vamos a ver más en detalle, un Pablo más detallado. Este momento de la historia es un momento crucial. Entonces, nos situamos ahí, 586 al 538. Dicen los entendidos que aquí se configura el monoteísmo. ¿Por qué? Porque antes eran monólatras. ¿Qué significa monólatras? Que adoraban un Dios que era superior a otros dioses. En el exilio se convencen que hay un solo Dios, uno y único. Tienen que repensar lo del templo, no tenían templo. Se hace importante el Shabbat, el día de descanso, la circuncisión, todo aquello que daba identidad sin tener una referencia a un lugar. Cuando estamos fuera, nosotros de la patria, ¿a qué nos aferramos? Una cosa, ¿sabe qué? A la comida. Después de comer comida de uno, la sabe. ¿Qué más? La música, folclore, porque lo que uno puede llevar, un CD, un pendrive. ¿Qué más? La bandera. Los signos de identidad. ¿Qué otra cosa? La lengua, los que hablan como uno. Comienzan a afirmarse en su identidad y a purificar sus creencias. Porque ellos habían tenido la tierra y no se habían dado cuenta que era un don. Y la vivieron como la vivieron, y de manera idólatra. Entonces comienzan a aferrarse a esto. Y cuando regresan en el 538, por eso decimos, no son muchos. Son oleadas que van regresando, seguramente de los más patriotas, porque otros eran ya comerciantes prósperos en Babilonia. Ahí se produce un fenómeno que llamamos diáspora. Ya en la época persa. Y acá también había otro. Entonces, por eso, cuando la pelea de los grandes estaba un poco en otro lugar, ellos logran 100 años de cierta independencia. Cuando ustedes vean la obra de Flavio Josefo, la guerra judía, o cuando leen el libro de Macabeo, ahí se dan cuenta de todas las intrigas. Aquí los políticos realmente son bebés de pecho. Sí. Todas las intrigas. Entonces había una casta, los sacerdotes buscaban apoyo en Egipto, los otros buscaban allá, los otros buscaban en el otro lado. El poder es tremendo. Uno vende el alma al diablo, lo vendemos al Fondo Monetario Internacional.
Claro, defendemos la patria. ¿Quién te mete a defender la patria? ¿Quién te mete a defender la minería? Porque se ha bajado los pantalones ahí por una regalía que no queda nada en las provincias, siguen siendo pobres. Y todo está allá en Australia, no sé, no ustedes saben que era la lumbrera. Mentira, sí, es cierto. Catamarca es uno de los yacimientos más grandes del sur, de Sudamérica. Todo afuera, todo afuera. Bueno, esto era el país. Entonces buscaban, lean ustedes, miran hacia Australia, lean el libro de Flavio Josefo, donde están todas las intrigas, que iba para aquí, que el sacerdote Jasón, y que la otra, que la reina Alejandra, todo, que había otro también ahí, no había de todo. Pero mantienen 100 años. Y los macabeos hasta se apropian, hacen algo que el pueblo condena, del sacerdocio. Porque después del exilio, aquí viene la parte menos, nosotros tenemos la parte gloriosa. Después del exilio, cuando no cuajaba la monarquía, viene Zorobabel, que era descendiente de David, pero no se afirma, va adquiriendo importancia el sacerdote. Ahí adquiere el título de sumo sacerdote. Es una casta que va gobernando lo que le dejaban gobernar también. Porque al tiempo de Jesús, Anás y Caifás eran fuertes de Sanedrín. Se va afianzando este tribunal, este poder. ¿Y qué hacen los macabeos? Se apropian del sacerdocio. Ellos no eran en la línea sacerdotal. Y en esas intrigas, idas y vueltas entre ellos mismos piden la intervención de los romanos. Aquí nos queda una fecha. Y en el año 63 a.C., Pompeyo entra en Jerusalén. Y vayan a sacarlo ahora ustedes. Claro, se alían y entra en Jerusalén y queda el territorio bajo el Imperio Romano. Y si usted lee el Evangelio de Lucas, ya lo van a leer bien, dice, siendo Augusto, mandó a hacer un censo, Cirino gobernaba la Siria, ¿verdad? Y usted lee capítulos después, cuando comienza el ministerio de Juan el Bautista, era Herodes, el otro era tetrarca, Filipo tal cosa, las todas las coordenadas, ¿verdad? Ya estamos bajo el Imperio Romano. Entonces, vamos a ir sintetizando. Esto ustedes tienen, que no se preocupen, tienen mapas, a rolete, tienen pago. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Ahora ya no decimos consejo. Martín Fierro dice, padre que da consejo. Y el Grafiti dice, padre que da consejo más que padre pesado. Sí, Grafiti. Entonces, no hay consejo, hay sugerencia. No hagan caso, pero no importa. Tomen ustedes, tienen en sus Biblias, tienen una tablita cronológica, ¿verdad? Y una tabla. Y tienen mapas. Como no van a andar cargando mapas, ¿verdad? Aprópiense de sus Biblias, de la tabla cronológica y del mapa, y ahí pónganle todos los datos. Entonces, cuando vayan a dar los cursos y quieran ubicar a la gente, ahí parece que la Biblia se van haciendo así, ¿verdad? Cada vez más completita. Y ustedes la van completando con los datos. Yo tenía una alumna que en realidad era oyente, venía a mi clase de Biblia, ¿no? Y ella tenía así una tablita, la había hecho ella, manual, ¿no? Donde tenía el exilio, 722, caída de Samaria, 586, caída de Jerusalén, 931, el cisma, 333, Alejandro Magno, 63, entrada de Pompeyo, el Roma. Tenía la tablita. Entonces, cuando yo me iba haciendo uno para otro, experiencia, miraba su tablita y se ubicaba. Ubicaba todo con la tablita, es importante. Porque ustedes van a ir viendo
Yo tengo una allá encargado de un área pastoral, encargado de un colegio enorme, y él siempre me reprocha. Dice, no me saqué 10 en materia. Dice, porque le erré apenas 400 años. Puso a Moisés a la par, creo que de Josías. Voy a decir eso 400 años. ¿Qué hace uno? Bueno, habiéndonos parado en el año de David, no dije nada hacia atrás, no dije nada. Desde la época de estabilidad comienzan a rastrear sus orígenes. Sus orígenes. ¿Dónde están sus orígenes? Germán, ¿dónde están sus orígenes acá en Río Cuarto? Los orígenes de Río Cuarto, ¿dónde están? 1527, Lorenzo Suárez Figueroa. ¿Cómo? Llega desde Córdoba. Y antes no había nadie acá, era tierra de nadie. Pero era niña, no hay problema. Entonces los orígenes están en los comen chingones. Bueno, miren. Nosotros en Catamarca también hacemos arrancar. Bueno, depende quién, ¿no? Pero nosotros los creyentes, la Virgen del Valle. Antes la Virgen del Valle estuvieron en Catamarca en 1551-58, se fundó la ciudad de Londres, la segunda en Argentina. ¿Cuál es la primera? Santiago del Estero, ¿qué año? 1551. Estamos hablando de ciudades de la época de la conquista. Pero si uno va a Belén, Londres, donde fundaron San Juan Bautista, la primera de Londres, en homenaje a la reina de Londres, que estaba emparentado con la reina de España en ese momento, 1558, uno hace arrancar de ahí. Pero si camina un poco, se va a las minas del Xincal, que son de un siglo antes, y ahí tuvieron los incas. Pero ahí tampoco comienza la historia, porque ahí había otro pueblo. ¿Me explico? Bueno, todo depende de donde uno se pare. Es mejor pararse en mi sugerencia también, en los espacios amplios y en los tiempos largos. Si no se crea un ombligo del mundo, ni ves una perspectiva. Bueno, el pueblo de Israel no se paró en David, comenzó a rastrear. ¿Y qué tenemos nosotros en común? Y se fue al Sinaí. El pueblo pone su sede en el Sinaí, en la alianza, en un terreno neutral, en el encuentro con Dios, en la revelación de Dios, en el don de la ley. Remonta su historia a un hecho importante. Y después con el tiempo dice, no, antes somos del patriarca Abraham, y no niegan que el otro era de la Mesopotamia, de Ur de Caldea, del actual Irak. Yo les digo a los alumnos, Abraham, antepasado de Saddam Hussein, se ríen en la misma tierra. Abraham, de la época nómade, entonces el pueblo trata de llevar su origen a la época patriarcal. Después tiene allí una historia que no lo olvida, cuando estuvieron esclavos, y le mete 400 años. O sea, un pueblo esclavo de otro. Eso se puede rastrear también con la historia comparada. Pero tenemos menos datos. No significa que con David comenzó la historia. ¿Me explico? Con la época de David se supone que comenzó a escribirse la historia. Comenzó a escribirse. El pueblo la va llevando a la experiencia. Por eso es tan importante el Pentateuco. Más importante que nosotros. ¿Qué tiene el Pentateuco? La ley, la alianza, el encuentro. ¿Cómo termina? Con el Deuteronomio, 3 discursos en la montaña, renovando la alianza antes de entrar en la tierra prometida. No separe la tierra prometida. Quiere recordar que viven del desierto, que viven del despojo, que poseen la tierra, la disfrutan, que no viven la ley y que la pierden. Entonces, al volver, ¿qué tiene que hacer? Vivir la ley, vivir en Dios, no ser idólatra, tener conducta, ser fraterno, incluir al forastero. Y ahí adentro van a tener tensiones. La Biblia tiene muchas tensiones. Tensiones entre los que son nacionalistas
que son localistas, los que son más amplios quieren incluir a todos. Y según la época de la historia, los autores van a tener en este manantial para sacar. Por ejemplo, Pablo. Cuando Pablo, por eso yo le explico a la doctora también, haga su teología, va a encontrar en estos textos que ya estaba la dimensión universal, nosotros los gentiles incluidos en este plan de Dios. Acá le dice, en Abraham Dios dice, sí que bendigo, pero en ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, por eso es importante tener un panorama amplio, en el espacio amplio del mundo, y porque si no Dios lo hubiese dejado ahí nomás la revelación, y la revelación ha llegado acá, ya estaba de otro modo también. Por eso los pueblos originarios tienen otra sabiduría. Por eso el Papa dice, Laudato Si, hay que volver no solo a una visión tecnocrática, porque si así estamos por el paradigma tecnocrático de la sociedad racionalista, capitalista, moderna. Dice, hay que darle un saber. Dice, ¿por qué yo planteo ese capítulo 2? ¿Por qué planteo la sabiduría bíblica a una encíclica que está dirigida a todos? Porque una sabiduría milenaria, ancestral. Entonces, lean ustedes en el mapa amplio, porque para eso ya tenemos Google Earth, para eso tenemos satélites y tenemos otra visión del mundo. No somos terraplanistas. Bueno, con esa visión del mundo, ¿han visto la película Gravedad? Sí. Con Sandra Bullock. Nosotros varones sí la vemos. Pues es hermosa la película. Tienen que ver ustedes la feminista, porque al final la que va a salvar el mundo es una mujer, la que aterriza es una mujer. Ya le conté el final. Entonces, no, es hermosa la película por las imágenes satelitales que tiene. Es una película con imágenes satelitales, no solamente hecha en el estudio, sino que tiene imágenes satelitales. Con esta panorama del mundo, con la historia, 200.000 años del Homo sapiens. Entonces, ¿qué son 2.000 años? Claro. Y nosotros, en el cristianismo, 2.000 años, que también hay que conocer. Hay que conocer. Cuando la gente va a Tierra Santa, quiere encontrar el pesebre, quiere encontrar los reyes, el camello, ¿verdad? Su gran destitución. ¿Por qué? Porque somos autorreferenciales de 2.000 años de cristianismo y los imperios. Oméyade, el imperio romano, el imperio bizantino, después el Islam, después Edad Media, las cruzadas, después de nuevo después el Imperio Otomano, la Primera y Segunda Guerra. Todo eso tiene cicatriz en la tierra. Uno camina a Jerusalén, hermosa Jerusalén, ¿no? Nosotros durante un año la visitamos todos los lunes en una materia, topografía. Entonces el arquitecto, el franciscano, nos enseñaba y nosotros distinguíamos una piedra de la época de los macabeos, una piedra de la época de Herodes, una piedra de la época de los mamelucos, ¿no? Una piedra de la época de los cruzados, una ciudad así, 3.000, 4.000 años de historia. Entonces ustedes mírenlo así en el tiempo largo, y ahí tenemos que saber dónde estamos parados y cómo leemos la Biblia y cómo tenemos que leer en un marco de tolerancia, pero también dónde estamos situados. Esa es la invitación. ¿Sí? Bueno, ahora viene el trabajo práctico. Faltaba la pregunta. ¿Qué pasa? Entonces, con su Biblia, muy importante, codificar las leyes. Miren, esto sería muy importante para nosotros, la Argentina. Esto lo dio el Padre Q. Claro, Padre Q no estaba muy de acuerdo con la Constitución porque era liberal, pero se daba cuenta que era
un pilar, tener una ley. Una ley que acabe con la anarquía. Una ley